Hola, muy bien, nos vamos ubicando. Ustedes me dejaron más solo que Adán en el Día de la Madre, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar, ya han transcurrido 25 minutos y vamos a ver si podemos aprovechar el tiempo con un tema tan interesante, pero tan importante a la vez, como lo es el de la interpretación bíblica. ¿Todos tienen sus apuntes? Muy bien, la semana pasada ustedes vieron que arrancamos con un apunte que es más breve, que es un tipo resumen. Aún el contenido no es exactamente el mismo del otro, que es más extenso. Así que pudimos por lo menos tener un pantallazo acerca de algunos conceptos que los vamos a repasar hoy para no olvidarnos, y después vamos a trabajar en tipo trabajo práctico. Vamos a hacer lo que habíamos comenzado a hacer el otro miércoles, que tenía que ver con la identificación de algunas figuras de dicción. Vamos a orar. Yo quiero pedir a alguno que tenga el deseo de orar para pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Vamos a orar. Gracias. Amén. Amén. Bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver lo que hemos subido en Facebook, en el grupo. Hay un video de John Stott que para mí tiene que haber sido uno de los últimos de la serie, de la última o de los últimos estudios o de las series de estudios que él ha dado, porque está bastante viejito ya ahí. Él falleció hará 3 o 4 años atrás, pero la verdad que vale la pena. A mí me sigue maravillando la capacidad que él tiene o que tenía de hacer tan simple, tan clara un montón de cosas. Entonces vamos a ver acá, con la ayuda de los muchachos que me van a acompañar, vamos a ver, no podemos ver todo el video que dura 45 minutos, capaz que es más interesante ver el video que a mí, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces vamos a ir viendo lo que él habla en esta serie de estudios que están relacionados con la bibliología, en este caso con la interpretación bíblica. Él aporta 3 principios que son amplios, dentro de los cuales nosotros tal vez hemos sido un poquito más específicos, pero vamos a por lo menos ver cuáles son estos principios y que nos ayudan a tener un punto de partida y una referencia para que nosotros nos podamos guiar en todo lo que es interpretación bíblica. Vamos a arrancar. No hablan, pero el Dios vivo y verdadero ha hablado. Aquí están los 3 principios, ustedes los tienen ahí en su resumen. 1, Dios habló para ser entendido. Esto es lo que yo llamo el principio de la simplicidad. 2, Dios habló en contextos precisos y particulares. Yo lo llamo el principio de la historia. Y en tercer lugar, Dios habló sin contradecirse a sí mismo. A esto llamo yo el principio de la armonía. Y espero que logremos recordar estos 3 principios y utilizarlos en nuestro estudio bíblico y en nuestra lectura bíblica. En primer lugar, Dios habló para ser entendido. Sin lugar a dudas, este es un principio bastante elemental, pero a la vez considero yo que es también muy importante, porque el Dios en el que creemos es luz, y en Él no hay jamás tinieblas. En otras palabras, Él se deleita en revelarse a sí mismo. Él no se esconde en las sombras. Él es luz y en Él jamás hay tinieblas. Entonces podemos decir que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo, como la naturaleza de la luz es brillar. La luz brilla, Dios habla. Y Él no solo es comunicativo por naturaleza,
sino que se comunica a través del lenguaje. Sé que estamos de acuerdo cuando digo que el propósito del lenguaje humano es la comunicación inteligible. Hablamos cuando tenemos algo que decir y queremos comunicarlo. Por supuesto, yo sé que algunas personas son habladoras compulsivas y que siguen hablando mucho después de que han dicho lo que quieren decir, pero yo creo que es la minoría. La mayoría de nosotros hablamos cuando tenemos algo que decir y algo que comunicar. Por eso dice la Biblia, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta convicción fundamental de que Dios habló para ser entendido. Y esto es algo indispensable. Cuando usted y yo nos acercamos a la Escritura para leerla y estudiarla, la Biblia no está perdida en la niebla, en miasma o en bruma. La Biblia no es un libro de adivinanzas y acertijos. La intención de Dios es iluminarnos y no confundirnos. Y tenemos que tener esa confianza cuando nos acercamos a la Escritura. Esto es lo que los reformadores del siglo XVI querían decir cuando hablaron de la perspicuidad en la Escritura. Fue la palabra que utilizaron para hablar de la transparencia de la Escritura. Perspic es a través, ver a través o transparente. La Escritura tiene una cualidad luminosa. Es verdad que no todo lo que está en la Biblia es fácil de entender. Después de todo, si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro escribió en su segunda carta que para él algunas cosas que aparecían en las cartas de Pablo eran difíciles de entender. Y si un apóstol no podía siempre entender a otro apóstol, entonces no sería muy humilde decir que nosotros sí podemos entender todo. Pero lo que los reformadores querían decir con la perspicuidad de la Escritura es que el mensaje central de la Escritura es plano, es decir, la salvación solo por gracia, a través de la sola fe, solamente en Cristo. El camino de la salvación es bastante claro, incluso para que la persona menos educada, aún el niño más pequeño, lo entienda. Entonces, nuestro primer principio es el principio de la simplicidad. Y al leer buscamos el significado llano, natural y obvio del texto en cuestión. Los reformadores alguna vez llamaron a esto el significado literal, pero a lo que ellos se referían era al sentido literal en oposición al alegórico, no al sentido literal en oposición al sentido figurado. Voy a leer una cita de Lutero, el primer gran reformador del siglo XVI. Él escribió: debemos apegarnos solo al significado simple y natural de las palabras, que dan las reglas de la gramática y los hábitos del lenguaje que Dios ha creado entre los hombres. Pero después de haber dicho eso, hay algo muy importante que aclarar, y es que el sentido natural del texto que buscamos no siempre es literal. Algunas veces, muchas veces de hecho, es figurado. Y el sentido común y el contexto con frecuencia nos van a guiar. En sus resúmenes pueden ver que puse 5 ejemplos diferentes. El primero es la utilización que el mismo Jesús hizo de las imágenes vívidas. Jesús reprendió a sus contemporáneos por el literalismo bíblico excesivo. No sé si ustedes ya habían pensado en esto. Tomemos, por ejemplo, uno de los primeros capítulos del Evangelio de Juan. En Juan 3 quedó registrada la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo. Él le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: ¿Qué quieres decir con nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre para nacer? Y él le dijo: en efecto, no interpretes la Biblia de manera tan literal. No estoy hablando de un segundo nacimiento físico literal, sino de un nacimiento espiritual. En el siguiente capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana, si lo recuerdan, al lado de un pozo. Y él le dijo: si supieras quién es el que te habla, tú le habrías pedido y él te habría dado agua de vida. Y ella dice: pero si no tienes un balde, y el pozo es profundo,
Y él dijo, en efecto, no interpretes la Biblia de manera tan literal, no hablo de agua del pozo de Jacob, estoy hablando de la vida eterna. También podemos ir al Evangelio de Juan capítulo 6, donde dice, amén. Hasta ahí un momento. Invertimos unos minutitos más, pero era muy interesante poder captar algunas de las cosas que él dice. En primer lugar, lo que tiene que ver con la simplicidad de la escritura y la transparencia, lo que ustedes van a leer en algunos textos, como él mismo lo nombraba, como perspicuidad, la claridad de la escritura, y el objetivo de Dios a través de ella es revelarse a sí mismo, o sea, no confundirnos ni de alguna forma estar jugando al acertijo con nosotros. Entonces, esto es fundamental. Y entender en contraposición. Ustedes vieron que en el apunte nosotros teníamos como una referencia a los distintos métodos de interpretación. Y uno, ustedes van a encontrar incluso en alguna literatura, que es el literalismo. Eso, cuidado, yo quiero hacer ya lo dijimos la vez pasada, pero marcar una diferencia, porque nosotros creemos y nos identificamos con un método interpretativo al que denominamos o llamamos histórico-gramatical, que habla de una interpretación literal de las Escrituras, en contraposición al alegórico, al espiritualista, al que espiritualiza lo que dicen los textos, que no le da el sentido natural o normal que tiene. Ahora, cuando hablamos de el literalismo como método interpretativo, hablamos de otra cosa. Hablamos de un método que literaliza absolutamente todo sin tener en cuenta que a lo largo de toda la Biblia hay un montón de lenguaje figurado. Y esos eran los ejemplos que yo estaba dando. El hecho de que haya figuras de dicción, metáforas, Jesús enseñaba en parábolas, hay un montón de figuras que son muy interesantes y que sirven como para enfatizar parte de la enseñanza, ilustrar, embellecer, en fin. Eso no quiere decir que lo que esté enseñando no sea literal, no sea claro. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo primero, la claridad y lo que tiene que ver con la interpretación, él lo dijo con mucha claridad, de lo que dice la Escritura, el texto bíblico, en su sentido normal, llano, tal cual es, tal como nosotros lo leemos. Y cuando hay alguna figura, evidentemente nos damos cuenta que hay algún tipo de metáfora, que hay algún tipo de lenguaje figurado, que hay que interpretarlo con alguna de las, o identificarlo con alguna de las cosas que vamos a ver al final. Vamos con el segundo de los principios, vamos a ir más rápido. Vamos a ver entonces el segundo de los principios interpretativos. Dios habló en contextos particulares y precisos. Y yo llamo a esto el principio de la historia. De hecho, si lo piensan bien, el principio básico de la revelación que Dios hace de sí mismo se encuentra aquí. Él no les gritó a las personas desde la distancia, no. Él bajó a su nivel. Él entró a la situación del contexto de ellos. Les habló incluso en su mismo idioma. Y esto es verdad no solo en la encarnación del Hijo, también es verdad en la inspiración de la Escritura. Dios habló en sus propios idiomas. Él contemporizó, Él fue a donde estaban las personas a quienes Él quería revelarse. Y dicho sea de paso, en nuestra manera de comunicarnos o de enseñar y de predicar debemos aprender a hacer lo mismo, a ponernos en el nivel de las personas. C.H. Spurgeon, el gran predicador bautista, una vez dijo, recuerden, Jesús dijo, alimenten mis corderos, no mis jirafas. No creo que eso tenga que ser explicado, ¿verdad? Si el principio 1 es el principio de la simplicidad, donde buscamos el significado natural del texto, el principio número 2 es el principio de la historia, donde buscamos el significado original del texto. ¿Qué era lo que el autor quería enseñar? ¿Y cómo lo habrían entendido los primeros que escucharon su mensaje?
Hay un profesor de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, que se llama Ed Hirsch. Damos un cachito, está muy bueno, ustedes lo pueden ver después. Y es cierto porque ese profesor al cual él hace alusión en un libro que es del año 62 o 63, o sea, fíjense cuántos años tiene, está hablando de la hermenéutica en general, no solo de la hermenéutica bíblica. Entonces, cómo uno interpreta, o cuál es el propósito de la interpretación, sino interpretar lo que naturalmente la persona quiso comunicar. No está la interpretación determinada por lo que a mí me parezca. No sé si ustedes me entienden. ¿Qué pasa cuando mi esposa me dice algo a mí? Indudablemente lo que ella quiere es comunicarse conmigo y que yo entienda lo que ella me quiere transmitir. O sea, acá no tiene que ver con el sentido de lo que a mí me parezca interpretar. A veces pasa así, ¿no? Y nos va mal. Indudablemente con la Biblia pasa lo mismo. O sea, yo cuando vos hablas conmigo, ¿qué trato de hacer? Entender lo que vos me comunicás, no interpretarlo a mi modo. Con la Biblia pasa lo mismo. Lo que Dios quería, la interpretación depende de la identificación y de la comprensión que nosotros tengamos de lo que Dios nos quiso comunicar y los escritores bíblicos a través de ella, no de lo que a mí me parezca que dice. No sé si me entienden. Entonces nosotros tenemos que respetar eso, el sentido que tuvo para las personas que fueron los receptores originales de esa escritura. Después nosotros podemos hacer un montón de aplicaciones, pero hay un principio que dice que la interpretación de un pasaje es única. La interpretación es única. Las aplicaciones son diversas. Para vos lo podés aplicar a tu vida de una forma, yo de otra. Pero lo que dice el texto bíblico es interpretado de un modo. Entonces hay que tener en cuenta como punto de partida lo que quiso decir el escritor en su momento histórico, en las circunstancias que estaba viviendo, las vivencias y a las personas a quienes dirigió esa escritura. Entonces esto es importante en relación al contexto histórico. Y lo tercero, en tercer lugar, como cuando Dios habló no se contradijo a sí mismo, podemos afirmar el principio de la armonía y buscar el sentido general del texto que es iluminado por otras partes de la Escritura. Todo esto, estos tres principios surgen de la verdad que Dios ha hablado y la forma como Él lo ha hecho. Lo que encontramos en la Escritura es una combinación notable de diversidad y de unidad. La revelación de Dios es rica en diversidad, en énfasis teológico y en medios literarios, como lo vimos la semana pasada. Sin embargo, a pesar de su gran diversidad, la revelación que Dios hace de sí mismo es consistente en toda la Escritura. Como lo leemos al principio de Hebreos, el mismo Dios que habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas en estos días finales ha hablado por medio de su Hijo. Y el propósito general de su revelación es evidentemente el mismo. En una palabra, es la salvación. El propósito de Dios es llamar a un pueblo para sí mismo, adoptarnos en su familia, transformarnos en la imagen del Hijo y enviarnos de nuevo al mundo como testigos y siervos y llevarnos a nosotros y de hecho a todo el universo a la gloria final. Todo eso es la salvación. De modo que la salvación es una palabra grande e incluye la totalidad del propósito de Dios para nosotros en Cristo, que es la razón por la cual la Escritura da testimonio de Cristo, y el gran propósito de la Escritura es dado a conocer a Él. También considero importante recordarles que la revelación de Dios es absolutamente progresiva. O si lo prefieren, la revelación de Dios ha sido acumulativa, no en el sentido de que Dios haya contradicho lo que reveló antes, sino en el sentido de que lo amplía. Muchos de ustedes, estoy seguro, son profesores y otros padres. Y si ustedes son sabios, nunca les enseñarán a sus hijos en un momento lo que necesitan contradecir en otro momento. Si ustedes hacen eso, pierden su credibilidad como profesores.
Tomemos la Trinidad. Es un ejemplo. Bueno, paramos ahí. Es muy interesante. Pueden verlo en su casa después. No sé si todos lo pudieron ver. Pero es muy interesante considerar en este punto también que la revelación de Dios ha sido progresiva a través de la historia. Adán, que conoció personalmente a Dios y que paseaba todos los días por el huerto, él no sabía él no tenía toda la información que nosotros tenemos acerca de Dios. El primer hombre. Dios a través de... Él le transmitió o reveló de sí mismo a Adán lo que podía asimilar. Por un lado, lo que Adán podía asimilar en ese momento y lo que era necesario que él tenga en cuenta acerca de Dios. Nada más. Ahora, Adán tenía un conocimiento experimental de la persona de Dios que nosotros no tenemos hoy en día. Son dos cosas distintas, pero eso lo podemos ver a lo largo de la historia, a través de Abraham, de la relación que Dios tuvo con Moisés, con David. En definitiva, todo el concepto teológico, ¿qué es teología? El conocimiento que nosotros tenemos de Dios se ha ido construyendo a través de todos los tiempos. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces nosotros leemos los salmos imprecatorios. ¿Saben lo que son los salmos imprecatorios? ¿Vieron cuando David muchas veces él clama a Dios y pidiendo justicia, que Dios se vengue de sus enemigos y todo eso? Decía, pará, se le salió la cadena, qué carácter que tenía David. Pero para él era algo sumamente natural y para nosotros es mal visto el tipo de actitudes que por ahí o de reclamos acerca de la justicia que Dios tenía que tener para con estas personas que eran sus enemigos. Para él era normal, para nosotros es algo chocante. ¿Por qué? Porque desde su concepto, la forma en la que Dios se había revelado hasta ese momento en la historia implicaba ese tipo de operación y la forma en la que Dios juzgaba el pecado. En cambio nosotros ahora ya con el Nuevo Testamento completo, con el protagonismo y la conclusión de revelación que tenemos en la persona de Jesucristo y todo eso, nosotros tenemos otro concepto más cerrado, más completo de cuál es el corazón de Dios hacia la humanidad perdida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el Sermón del Monte que Jesús enseñaba diciendo, ustedes oyeron o a ustedes se les enseñó de tal forma, ¿se acuerdan? Ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, no matarás no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano o que le diga que es un loco, que lo ofende, ese ya es culpable de juicio. Entonces, ¿cómo se amplían los conceptos de la revelación, no? Entonces, esto es muy interesante para considerar, especialmente a la hora de interpretar un texto bíblico, que para nosotros es tan chocante ver cómo Dios ordenaba que, por ejemplo, la conquista de Canaán, por qué había que diezmar a pueblos enteros y había que hacer una matanza tremenda, se mataba todo, hasta los niños. Entonces, ¿cómo es Dios un Dios así? ¿Ese es el Dios que conocemos nosotros hoy en día? Y sí, el mismo Dios. Dios no cambió, no es que ahora lo agarramos cansado y ya está viejito. No, Dios es el mismo. Pero nosotros comprenderíamos la forma de la operación de la misericordia de Dios para preservar la eternidad de esos niños que un día serían adultos, no adúlteros, bueno, y que para preservarles la vida era necesario que ellos los maten, porque nunca iban a creer en Dios, por ejemplo. No sé si me entienden, aunque suene muy cruel, pero era necesario. Entonces hay un montón de conceptos que hoy en día la gente y los leería y se horrorizaría y se escandalizaría por lo que dice la Biblia. Sin conocer la persona de Dios. Entonces, hay un montón de cosas que son tan importantes para que nosotros evaluemos a la luz de esto. Y también tener en cuenta, obviamente, fundamentalmente, el hecho de que no hay contradicción en la Biblia, que se complementa. Muy bien, ¿alguna pregunta o algo que quieran sumar a esto? Claro. Sí. Claro. Sí. Sí, hay un montón de cosas muy, muy interesantes y que son importantes que pueden a nuestra cultura y desde el punto de vista también de una revelación completa nos pueden sonar muy disparatadas, ¿no? Pero que en su momento tuvieron sentido y un propósito de parte de Dios. Vamos a hacer un repasito rápido. Yo sé que algunos no estuvieron, pero en el apunte más chiquitito, este que tiene 4 hojitas nada más, vamos a ver el concepto. ¿Qué era la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica?
Palabra rara, ¿viste? Es la ciencia y el arte de la interpretación. Decimos que es ciencia porque hay un montón de principios que nos llevan... Esto no es algo arbitrario, sino que hay un montón de principios que podríamos decir a través de un principio, de un proceso científico, se llevó a la conclusión de que estos principios son los adecuados. Ahora, decimos que es un arte también porque esto implica nuestra capacidad y nuestra destreza del uso de esos principios, el discernimiento y la capacidad que nosotros como hijos de Dios tengamos para el uso de esos principios. Decíamos que la hermenéutica no es solamente aplicada a la Biblia. La hermenéutica existe en el campo de la literatura, de la jurisprudencia, hay interpretación de leyes. Por eso va a haber como un juez tomó una decisión determinada y otro juez otra. ¿Y por qué? Porque hay un juez que lo interpretó las leyes respecto a un delito de una forma y el otro de otra. Bueno, ahí se aplican principios de hermenéutico a ese que están destinados a ese fin. Bueno, hermenéutica, ¿por qué hermenéutica? ¿Se acuerdan? Y ahí tenemos el dibujito en la pantalla anterior. Ahí está. Este no parece uno de los Vengadores. No, ahí estaba. Un ser de ciencia. Bueno, este es Hermes. Hermes, a quien en la mitología griega, un ser mitológico, un dios a quien se le atribuía en la creación de los métodos esenciales o básicos de la comunicación humana. Y él era el mensajero o el portavoz de los dioses, según la mitología griega, no lo creen. Pero se llama así en base a este personaje. Y ustedes hacíamos referencia a Hechos capítulos 14, ¿se acuerdan cuando Pablo y Bernabé fueron a Listra y hubo la curación de un enfermo? Entonces todos dijeron, Dios es bajo la semejanza de hombre. Y entonces cuando vieron a Bernabé y Pablo decían que Bernabé era Zeus y que Pablo era precisamente Hermes. ¿Por qué? Porque él era el que hablaba. Porque los dioses no se comunicaban, no hablaban directamente con el hombre. Entonces, fíjense el concepto que tenían, ¿no? De ahí, bueno, viene este término. Viene este término. Cuando hablamos de exégesis, y en este punto es fundamental la exégesis, porque la exégesis nos lleva a comprender cuál es el significado del texto bíblico, nos ayuda a poder comprender gramaticalmente y de acuerdo a los idiomas originales. Por eso nos tenemos que enfocar en algún momento y tratar de tener algunas herramientas al respecto, ¿no? ¿Cuál es el significado original del texto bíblico? Porque eso es lo que nos ayuda a evitar un montón de errores interpretativos. Hay algo que es algo diferente y es contrario a la exégesis, y es la eisegesis. Ahí no lo tienen. Pero que es importante entender. La eisegesis habla de poner en el texto otro concepto. Poner en el texto. Y eso es lo que nosotros no hacemos ni debemos hacer. Esto es importante. Acuérdense. Nosotros cuando interpretamos un texto no hacemos eisegesis. Nosotros no le ponemos el sentido al texto. Porque a mí me parece eso. No. La eisegesis habla de imponer al texto un significado previamente establecido. Lo que a mí me parece. No es así. Nosotros tenemos que analizar o tratar de profundizar lo más que podemos con las herramientas que tengamos para que del texto bíblico mismo emerja la enseñanza. No soy yo el que controla, John Stott dice eso en una parte de su video, no soy yo el que controla el texto bíblico es el que me controla a mí, el que controla mi pensamiento y que me lleva a una conclusión. Pero esta es una salvedad que es muy importante. La hermenéutica nos enseña cuál es el significado del texto hoy. Nos tiene que ayudar porque ese es el propósito. ¿De qué vale que yo pueda entender, comprender lo que Dios quiso decirle a las personas a quienes dirigió la Escritura a través de los escritores humanos, si eso no tiene sentido, no cobra sentido para mí hoy? No tendría sentido. No tiene ninguna razón. Esto me lleva al propósito fundamental, que es obedecer la palabra de Dios. No solamente conocerla. Y ahí tienen en negrita tiene una frase que dice, leer la Biblia es bueno, estudiarla es mejor, vivirla es excelente. Como dice un amigo mío, la Biblia no es un libro de lectura.
no es un libro de lectura. La Biblia es un libro de meditación. O sea, no podemos ir como lectores casuales. Miren, hay un montón de cosas que aún, si vos abrís en la... ¿Qué me va a decir Dios hoy? Y abro acá y leo, y Dios me puede hablar a través de eso, pero la idea es que mi vida no esté signada por ese tipo de búsqueda de Dios, sino que yo intencionalmente busque, a través de una lectura reflexiva, meditada, del estudio y de la profundización con la guía del Espíritu Santo y en oración, busque lo que Dios quiere hablar a mi corazón, ¿no es cierto? Entonces veíamos al final o al pie de la página, cuando hablamos del espíritu y la actitud correcta, Esdras 7:10. A ver quién lo puede leer, que está ahí al pie. Está transcripto el texto. A ver si alguien lo puede leer. Bueno, Esdras es un ejemplo muy importante para nosotros. Él tuvo una gran influencia en un momento de la historia del pueblo de Dios en el que el pueblo había perdido la brújula e incluso mucha de su identidad por haber estado tantos años en cautiverio. Y él fue una persona muy importante. Cuando nosotros, no sé si se acuerdan, viste, cuando vos ibas a la escuela y nosotros recordamos como hace poco San Martín, viste, los próceres. Yo me acuerdo que en el aula de la primaria teníamos ahí el friso, no sé si existe más eso, y ahí estaban todas las láminas con la cara de Belgrano, de San Martín, de Sarmiento, qué sé yo, todos los próceres. Bueno, para el pueblo hebreo, Nehemías, Esdras, han sido y son próceres de su historia, que es mucho más extensa que la nuestra. Nosotros tenemos 200 años o un poco más, ellos tienen una historia milenaria. Entonces, Esdras fue una persona importantísima porque influenció y transmitió la escritura en el sentido original a través de la cual con el propósito que Dios le había transmitido, para impactar y corregir y rectificar la conducta del pueblo. Entonces vemos ahí el efecto Esdras, el padrón, o sea, muchas elecciones, ¿no? El patrón del predicador. Vemos cuál fue su actitud, que él humilló su corazón, que investigó diligente y minuciosamente la palabra de Dios, que obedeció la palabra y que la enseñó, la transmitió con integridad y autoridad moral. Hay algo que dice un hombre de Dios y que yo me identifico. Uno en sí mismo, como ser humano, no tiene autoridad. Vos podés decir, bueno, la autoridad del testimonio, del ejemplo, perfecto. Pero en sí, como seres humanos, no es que por nosotros mismos tengamos una autoridad. La autoridad la tenemos cuando transmitimos la palabra, y lo hacemos con integridad y con una vida que respalde eso, ¿no? Ahora yo los quiero llevar acá, al otro apunte, no es que los voy a marear. Vamos a dejar las pantallas ahí por ahora. Porque acá está mucho más desarrollada. Yo no sé si ustedes pudieron leer esto y completarlo. Hay mucha tarea que es muy enriquecedora en este sentido. Es muy fácil porque había que completar pasajes bíblicos, había algunas preguntas. Pero es muy importante porque nos lleva a reflexionar cuál tiene que ser nuestra actitud y nuestra disposición al estudiar la palabra del Señor. En primer lugar, nosotros tenemos que considerar que todo resultado y el fruto del estudio están relacionados con la disciplina y el esfuerzo personal. Esto no es algo fácil. Tenemos que entender, en una cultura del día de hoy donde todo es automático y queremos que todo sea rápido y que todo sea fácil, precisamente esto es algo diferente, porque implica tiempo, implica esfuerzo, porque a veces no vamos a estar por ahí con todas las luces, porque a veces no tenemos el mejor horario para poder hacerlo como desearíamos, pero implica esfuerzo y por sobre todas las cosas, disciplina, que es una característica del discípulo. No sé si entienden, ahí ven la relación entre la palabra disciplina y discípulo. El discípulo de Dios, el discípulo del Señor, es alguien que es disciplinado, es alguien que tiene hábitos incorporados. Uno de ellos tiene que ver con el estudio, la profundización de la palabra, porque hay una búsqueda que naturalmente tiene que existir en el corazón. Yo estaba el otro día escuchando a un
a un hombre que tiene una forma muy particular de transmitir la enseñanza bíblica, John Piper. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar o leer alguno de sus libros. Y yo escuchaba uno de sus mensajes muy interesantes, incluso hay un libro que él escribió al respecto, que se llama, no les quiero mentir, Cuando no deseo a Dios, se llama el libro. Primero escribió uno que se llama La Pasión. No, esa es la pasión del. Bueno, o Apasionados por Dios o algo así. Pero hay otro que dice Cuando no deseo a Dios. ¿Y por qué nosotros no deseamos a Dios? A veces nosotros nos enfocamos en la instrumentalidad de Dios. En lo que podemos obtener, nos deleitamos en lo que podemos obtener o lo que Dios nos puede dar a nosotros, cuando en realidad el sentido está enfocando que nuestro corazón tiene que deleitarse en su persona. Por ejemplo, hay varios textos bíblicos, estoy tratando de... 37.4, Salmo 37.4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y nosotros nos deleitamos más en las peticiones de nuestro corazón que en la persona del Señor. Entonces nosotros tenemos que reflexionar y pensar acerca de eso. Porque cuando Jesús, a pesar de haber llegado cansado al final del día y haber estado con las multitudes y atendiendo a personas y sanando a los enfermos y todo eso, llegaba al final del día y estaba cansado. Porque es un ser humano como nosotros. Entonces, fíjense que digo es, no fue, es, está vivo, ¿eh? Entonces llegaba al final del día y mientras sus discípulos iban a descansar, él dice que se iba a un lugar apartado. Y cuando se levantaban, no lo encontraban, ya se había levantado mucho más temprano y se había ido a un lugar solitario para orar y encontrarse con su Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No estaba cansado acaso? Sí, estaba recontracansado. Pero había una pasión que lo movilizaba, había un deseo. Él disfrutaba de estar a solas con su Padre, tenía esa necesidad. Por eso nosotros también tenemos que apuntar a eso como un ideal. Y cuando vos empezás a invertir tiempo en la palabra, eso va cautivando tu corazón. ¿Por qué? Porque aprendés a conocer acerca de Dios o a Dios. A Dios, ese es el objetivo, conocer la persona de Dios. El salmista decía, Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán dulces son a mi ser. El tipo disfrutaba. Ahora, nosotros si escribiríamos un salmo, ¿qué pondríamos en el salmo? No sé. Líbrame de mis enemigos. Pero qué raro que parece para nosotros esto. ¿Pero por qué? Porque estamos leyendo acerca de alguien que disfrutaba de la persona de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Habla de los mandamientos, pero no como algo desagradable, algo tedioso, algo pesado, una obligación insoportable. No, él disfruta de sus mandamientos. Creo que más adelante dice... no lo encuentro. Hablando de los mandamientos del Señor. Él no era algo pesado porque el tipo disfrutaba de la presencia y de la persona de Dios. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar en ese camino. ¿Y cuál tiene que ser la actitud? Porque si no estamos siendo insolentes, estamos siendo ingratos, estamos siendo irrespetuosos con el Señor. Claro, queremos, Señor, ayúdame a entender lo que dice acá. ¿Pero para qué? ¿Para aumentar mi conocimiento intelectual o para realmente conocerlo a Él de corazón? ¿Cuál es mi objetivo? No se olviden que el que ilumina es el Espíritu Santo. La disposición. En primer lugar, un espíritu respetuoso. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Alguien lo pudo completar al texto ahí? Decía, Pablo decía, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra que oyeron de nosotros, el Evangelio, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Eso, qué bueno esa palabra, actúa. Hay algo que hace la palabra.
Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ellos la recibieron como palabra del Señor, le dieron la correcta dimensión, tuvieron temor de Dios y respeto porque ellos se dieron cuenta que no eran palabras de Pablo o de alguno de su equipo, era la palabra de Dios. Respeto. Fíjense, Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero fíjense, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y cuando ahí habla de mirar, ahí habla de fijarse con complacencia, como para bendecir a esa persona. Me fijaré en aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que tiene ese temor de Dios. Segundo, un espíritu dócil, no solamente respetar con temor, porque es la palabra de Dios. No estoy leyendo el Condorito, la revista El Tony, el D'Artagnan, ¿viste qué joven que soy? ¿Sigue viniendo el Tony y el D'Artagnan? ¿Qué sé yo? Me mira acá, ¿qué está hablando? Segundo, un espíritu dócil. ¿Qué quiere decir? Que soy sensible, que soy humilde y que estoy dispuesto a someterme a su autoridad. 1 Corintios 2:14. Y ahí dice, el hombre natural, animal, sería la traducción. Yo una vez enseñé esto, después le voy a contar la anécdota, de un drama se me armó, así en un grupo como ustedes, y yo hacía poquito iba a la iglesia, estaba dando mis primeros, a esta iglesia, ¿no? Y estaba dando mis primeras enseñanzas, no me conocían los hermanos, ¿viste? Entonces estábamos haciendo un estudio de Santiago, y en Santiago también habla refiriéndose a la sabiduría del hombre, dice animal, terrenal, diabólica. Y entonces yo hablé de animal en el sentido, claro, ¿por qué animal? Porque el animal no tiene capacidad de razonamiento. Había un veterinario, casi me mata. Me mataron, ¿viste? Porque los animales, bueno, yo... Y bueno, el texto dice esto, está haciendo referencia a esto. Dios ve al hombre que no tiene, al no creyente, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, como un animal, sin ser despectivo con los animales, pero ¿qué es lo que caracteriza al hombre? La capacidad de razonamiento. El animal no tiene sistematizado cierto nivel de inteligencia, entre comillas, pero no tiene capacidad de razonamiento, ¿entienden? Dice, este hombre, el hombre, la mujer que no conoce a Dios, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, se han de comprender, se han de entender espiritualmente. Por eso no se sujeta, no puede someterse a la autoridad espiritual de la palabra. 2 Corintios 4:6 Pablo decía, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si algo incomprensible. En los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¡Qué bárbaro! O sea, tengo que tener una actitud de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Dice el refrán que dice manso pero no ganso. Alguien sumiso, alguien que está dispuesto a estar bajo control. ¿Bajo control de qué? De Dios. En este caso estamos hablando de alguien que se somete a la autoridad divina de la palabra. Tercero, otra actitud que tenemos que tener, amante de la verdad. Por lo general, o por naturaleza, el hombre tiene un corazón que huye de la verdad espiritual. Prefiere creer cualquier cosa. Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La primera carta de Pedro, capítulo 2, dice que hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, o sea, las calumnias, hablar mal de alguien y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Bueno, un montón de pasajes, pero amar, tener ese anhelo de conocer la verdad de Dios. Paciencia en el estudio, paciencia, como diría.
Ahí está el ejemplo de los de Berea en Hechos 17, que dice que eran más nobles, eran personas que estaban bien predispuestas en Tesalónica, en Berea, más que los de Tesalónica, porque ellos recibieron, cuando fue Pablo, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, analizando, profundizando en la enseñanza cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad o era un verso. Comparaban lo que Pablo enseñaba con lo que enseñaban las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Bueno, paciencia, con detenimiento, profundizar. Prudencia es otra de las actitudes. Ahí está mal puesto, pueden tachar, porque no es Mateo, es Marcos, capítulo 4. No tratar de interpretar, estamos en la página 2, no tratar de interpretar apresuradamente, es Marcos capítulo 4. Los discípulos en un momento le dijeron, maestro, explícanos. No habían entendido algo de lo que les había enseñado, entonces le pidieron que él les enseñe. En Lucas 24 ya el Señor resucitado, ¿se acuerdan con estos dos varones del camino de Maús? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Bueno, en fin. Despertar el interés en el estudio de la palabra. No solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que nos rodean. Ahí hay dos preguntas que ustedes tendrían que haber respondido, que tienen que responder. ¿Cuál es el valor de leer toda la Biblia? ¿Para qué sirve leer toda la Biblia? Alguno dice, no, yo la leí 3 veces a toda la Biblia. No, yo la leí 4, soy más espiritual. No importa, no filtramos la espiritualidad a través de eso, sino del impacto y la influencia y el cambio que haya generado en mí la palabra, ¿no? ¿Y cuál es el valor de estudiar este curso, ¿no? Este tiempo que ustedes destinan? Eso es una pregunta personal. Aprender a organizarse. Y ahí habla de la disciplina del orden, del tiempo. Tenemos que ser ordenados, tener un lugar especial, destinado, un tiempo para esto. Aunque sea vos decís, bueno, me siento a estudiar la Biblia una vez a la semana. Por supuesto, esto no es no es el devocional, Yo me siento una vez a la semana. Está bien, perfecto, pero vos sabés que es los lunes a las 7 de la tarde. No importa. Pero hay un tiempo, un lugar. Tenemos que ser disciplinados en esto. La disciplina de gustos. Todos deseamos hacer primero lo que es más fácil o lo que más nos agrada. Debemos aprender a dar prioridad al estudio, consolidando en nosotros el carácter cristiano que se caracteriza por el dominio propio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es algo que te va a gustar o va a nacer de vos naturalmente, no. Pues naturalmente no es algo que nos atraiga, pero en la medida que nosotros nos comprometamos con la reflexión, el estudio y la meditación de la palabra, esto va a ser algo que en nosotros va a ir dándonos cada vez más deseo y pasión por conocer más al Señor. Bueno, ahí tenemos algunas pautas que son esenciales: aprender a concentrarnos, mejorar nuestra lectura. Ustedes saben que las personas cada vez leen menos, por eso nuestro vocabulario incluso se está reduciendo. Y esto es, no por el tema del vocabulario, pero es alarmante porque la lectura de la palabra está asociada a nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Es el primer paso. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que disciplinarnos. Acá hay una serie de preguntas que son muy importantes y que son preguntas de observación y aplicación. O sea, ¿qué dice el texto? ¿Qué describe? ¿A dónde estaba ocurriendo este acontecimiento? ¿Cuándo fue? ¿Cuál es la idea principal? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer respecto de un párrafo, de un texto bíblico, y que nos van a ayudar a interpretar correctamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa la expresión? ¿A qué se refiere? ¿Qué simboliza? También de aplicación, preguntas de aplicación. Bueno, ¿qué me dice esto a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué me dice a mis sentimientos? ¿Contiene una lección moral o espiritual para mi vida? ¿Está de acuerdo con la enseñanza de la Biblia? ¿Cómo puedo lograr esto? Son preguntas que nos tenemos que hacer y que nos ayudan. Yo te recomendaría que transcribas esto en una hojita, que la tengas metida en la Biblia, porque todas esas preguntas te ayudan
no solamente a interpretar correctamente, estas más otras más, sino también a poder aplicar esa lección o esa serie de lecciones a tu propia vida. Muy bien, vamos a cortar un par de minutitos y después vamos a ver la última parte, que es más bien práctica, ¿eh? Cortamos un cachito, así nos desperezamos.